Hola amigos, bienvenidos. El tema de hoy vamos a estudiar el yo de la traición, que es el tema 44 del temario. Hay que comprender que todos los defectos que nosotros tenemos, todos los deseos personales, están traicionando al Cristo. El Cristo es un Cristo universal y un Cristo individual. El Cristo de nosotros es el fuego, es la fuerza que aviva cada deseo, ahorita lo vamos a ver. Y nosotros cada vez que tenemos un deseo personal, pues entonces estamos en contra de ese Cristo interior. Lo primero que hay que comprender es que para que haya traición tiene que existir primero un pacto, un compromiso. Entonces nosotros debemos saber que tenemos un compromiso con nuestra conciencia, con nuestro espíritu. Nuestro espíritu pues nos dio la capacidad de existir, la capacidad de pensar, de sentir, nos da una energía todos los días. Y pues nosotros tenemos una responsabilidad con las cosas que hagamos, con nuestras acciones, porque finalmente pues la vida que nos dan es prestada, es por un tiempo. Entonces sí hay un compromiso de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces nosotros estamos dañando ese compromiso cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos personales, nuestra ira, nuestra lujuria, nuestra codicia, todos esos defectos que nosotros sabemos que tenemos. Entonces vamos a ver que nosotros, nuestro Cristo interior, está siendo crucificado por esos defectos que les estoy nombrando. Entonces, así como Él tuvo una vida, Él tuvo que nosotros darnos una enseñanza. Entonces, así como Él tuvo unos traidores que lo crucificaron, nosotros en nuestro interior tenemos esos traidores también. Esa fue la enseñanza que Él nos dejó, pero muy pocas personas pudieron verla. Vamos a estudiar esos traidores. Esos traidores crucifican al Cristo de momento en momento. Vamos a ver por qué. El primer traidor es Judas, nuestro Judas interior, que es el demonio del deseo. Entonces nosotros de momento en momento tenemos un deseo personal, un deseo lujurioso, egoísta, deseo de gritar, deseo de ver televisión, deseo de pasarla bien, muchos deseos. Si nosotros comprendemos que el deseo es la fuente de la fuerza, pues tenemos que hacer algo ante ese deseo, ¿cierto? Si nosotros nos negamos a ese deseo lujurioso, deseo egoico, pues nos hacemos dueños de esa fuerza y rescatamos al Cristo, porque el Cristo está encerrado entre esos defectos, nuestro Cristo interior. Si nosotros nos entregamos al deseo, como sabemos hacerlo, pues nos hacemos esclavos de ese deseo, y ese deseo nos va a esclavizar cada día más, se va a volver más fuerte y nosotros más débiles. Entonces, ese es el demonio del deseo, Judas. Se dice que es el enemigo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque no nos permite ninguna creación. Si nosotros nos dejamos llevar por el deseo, nunca vamos a crear los cuerpos del ser, jamás. Jamás los vamos a crear, porque somos esclavos del deseo y no permite ninguna creación. En la parte de la lujuria, pues nos va a llevar a fornicar. En los demás defectos, pues nos va a llevar a hacer lo que él quiere. ¿Cómo vencemos a Judas? Negándonos a nosotros mismos, que es lo que enseñaba el Maestro Jesús. Negándonos, no haciendo lo que el deseo quiere, pidiendo a la Madre Divina que nos elimine ese defecto cuando se manifiesta y no entregándonos a él. Así se elimina y se controla y se elimina a Judas, el demonio del deseo, negándonos. Judas cambia el Cristo por 30 monedas. Entonces, el deseo cambia el Cristo por las cosas del mundo. Nos entregamos a las cosas del mundo que son pasajeras, pero se nos olvida, porque el yo hace que se nos olvide. Nos entregamos al dinero, nos entregamos a la lujuria,
Nos entregamos a la codicia, al orgullo y crucificamos al Cristo interior, lamentablemente. El siguiente demonio, Pilatos, es el demonio de la mente. Entonces, ¿qué es lo que hace este demonio? Cuando nos justificamos de nuestras malas obras, tenemos una justificación ante todo para actuar mal. Ahí está Pilatos. Siempre tiene salidas evasivas para las cosas de la conciencia. Que dejar para después, que no lo voy a hacer hoy, así. Es ese yo, o esos yoes, que le echan la culpa a los demás de todas las cosas y no tienen responsabilidad por sus propios actos, por nuestros actos. Y además de echarle la culpa a los demás por las cosas que pasan, también los juzga. Juzga sus acciones, los critica. Ese efecto lo tienen todos los seres humanos, grandísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que la mente, cuando está juzgando a otros, pues no puede juzgar sus propios defectos. ¿Por qué? Porque al yo psicológico no le conviene eso. Le queda más fácil criticar a otros. Esa es la trampa del yo psicológico. Entonces ahí está el demonio de la mente. Entonces si nosotros descubrimos que eso está sucediendo, pues podemos cambiarlo, ¿cierto? Dice que este demonio, Pilatos, es el enemigo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la persona que se justifica, la persona que busca salidas evasivas y que le echa la culpa a los demás de todo, pues nunca va a morir en sí mismo. Nunca va a eliminar sus defectos, nunca va a cambiar. Por eso es el enemigo de la sabiduría. Si no se muere, pues no nace nada. Si no se muere, pues no hay sabiduría. Y la persona sigue así como está. ¿Cómo se derrota este demonio? Juzgándonos a nosotros mismos, juzgando nuestras acciones, dejando de justificarnos. No hay justificación para hacer las cosas mal. Si escuchamos en nuestra mente una justificación, sabemos que es Él. ¿Cómo lo vencemos? Pues reflexionando y juzgando a ese defecto. Reflexionando, siendo comprensivos, comprendiendo que estamos actuando mal, siendo sinceros con nosotros mismos. Vivir el momento. Eso es un problema también que hay, que nosotros no vivimos el momento, por eso estamos dormidos. Estamos haciendo una actividad, estamos pensando en otra. Estamos lavando los platos, estamos bañándonos, estamos haciendo oficio, barriendo, lo que sea. Estamos pensando en lo que va a pasar después o en lo que ya pasó, en lo que me dijo alguien, en lo que voy a hacer después, en lo que me dijeron, haciendo una conversación mental todo el tiempo. Ahí está el demonio de la mente también. Estamos lejos de la sabiduría porque estamos pensando siempre en cosas personales. Entonces acá lo que se enseña es que la mejor forma de pensar es no pensar. Si nosotros vamos a utilizar la mente, pues que sea para juzgar los defectos. Si vamos a vivir el momento, pues vivamos el momento, sin estar siempre en la mente ahí, en conversaciones mentales, que hasta hay personas que se quedan ahí pensando en cosas, no están en el momento, están dormidos. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo podemos vivir el momento? Pues observando la mente, podemos ignorar los pensamientos y seguir haciendo lo que estamos haciendo, o pedir a la Madre Divina que elimine ese defecto que se quiera ahí manifestar, porque es un deseo personal. Lo importante de la petición a la Madre es negarnos del demonio del deseo, que es lo más importante. Negarnos cuando quiera hacer algo, pedir a la Madre Divina que lo elimine. En la mente podemos observar si queremos. Si queremos pedir muerte, lo podemos hacer también. Lo importante es, como les digo, ahí en el deseo. Bueno, sigue el demonio de la mala voluntad, que es Caifás. Entonces, Judas vendió al Cristo. Pilatos, pues se lava las manos. Yo no soy culpable de nada, se justifica. Nuestro Pilatos interior también lo hace. Caifás, el demonio de la mala voluntad. Ese sí crucifica al Cristo de una, sin dudarlo. Ese demonio es el que nos hace ser ociosos. El ocio hace que nosotros no hagamos nada. Es el demonio que quiere autorrealizarse sin trabajar.
Entonces ese demonio que quiere que los poderes, que la clarividencia, que tener la intuición, ser un sabio sin hacer nada. Es el demonio que no nos deja practicar. Entonces, este demonio tiene mala voluntad para las cosas de la conciencia y buena voluntad para las cosas del ocio. Entonces, mala voluntad para hacer las prácticas, mala voluntad para levantarse temprano a meditar, mala voluntad para pedir muerte cuando se manifiesta un defecto, mala voluntad para dejar de criticar, mala voluntad para desdoblarse, mala voluntad para hacer los derviches, mala voluntad para hacer la transmutación de fuerzas cósmicas, y así, mala voluntad para la transmutación, mala voluntad para las cosas de la conciencia, buena voluntad para las cosas del ocio, buena voluntad para pasear, buena voluntad para ver televisión todo el día, buena voluntad para echar chisme, buena voluntad para hablar de otros y burlarse, buena voluntad para ese tipo de cosas, buena voluntad para aplazar el trabajo interior, para dejarlo para después, para el lunes, para el otro mes, para el otro año. Cuando me gané tal plata, entonces comienzo a trabajar en mi interior. Eso le pasó a un discípulo del maestro Samael, que estaba comprando tierras, y cuando él dijo que cuando comprara las otras tierras de los vecinos, comenzaba a trabajar en su interior. El maestro bueno. Luego el señor cayó enfermo. Entonces el maestro fue a visitarlo porque ya pues cayó enfermo ya para morir. Y el maestro le preguntó, ¿conseguiste las tierras que querías? ¿Ya para qué? No las consiguió. Entonces siempre ese demonio está aplazando. Mala voluntad. Buena voluntad por las cosas codiciosas, las cosas del dinero. Buena voluntad para tener prestigio, para ser importante ante otros. Buena voluntad para esas cosas. ¿Cómo se vence este demonio? Con esfuerzos y superesfuerzos. ¿Por qué? Porque este demonio tiene mala voluntad, no quiere hacer nada. La solución, pues, hacer un superesfuerzo y hacer las cosas. No es fácil, nadie está diciendo que sea fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero hay que hacerlo y hacer un superesfuerzo. Si no, no logramos nada. Vamos a ser como todos, como los demás. Queremos ser diferentes, despertar la conciencia para ayudar a otros, no por orgullo. Hay que hacer algo. Cuando se dan esfuerzos y superesfuerzos, hay que hacer sacrificios conscientes. Y hay que tener padecimientos voluntarios, porque eliminar un defecto no es fácil. Negarse a la lujuria no es fácil. Eso duele, eso se siente incómodo. Porque al yo no le gusta dejar de comer. Como el yo está dentro de uno, pues uno siente ese dolor. Pero el que quiere puede. Bueno, vamos a ver las formas en que nosotros podemos traicionar este conocimiento. Una de las formas que lo traicionamos es mezclar conocimientos. En este momento todos los conocimientos que hay son subjetivos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un conocimiento de Buda. Resulta que Buda ya se fue hace muchos años, hace cientos de años. Entonces ese conocimiento ya está tergiversado, ya no es como él lo enseñó. Es como un teléfono roto. Yo digo acá una cosa y al final de la fila ya está otra. Entonces si yo mezclo conocimientos, pues el conocimiento se va a dañar y yo voy a practicar mal. Entonces no mezclar conocimientos, por lo que les digo, ya están tergiversados y no es buena idea. Traicionamos la obra cuando nos retiramos del conocimiento. Si nosotros nos comprometemos a practicar esto y hacer algo por nuestra conciencia y por nosotros, y nos retiramos, pues es traición, ¿cierto? Si yo me comprometo con alguien a algo y no lo hago, es traición, y traición hacia el espíritu, que es peor. Hay que reflexionar sobre eso. Hay traición en tener una pareja, estar practicando la transmutación sexual y buscar otra. Eso es muy grave, y si la persona tiene algún cuerpo creado, lo pierde. Eso no se puede hacer. Hay traición en irnos por el nirvana. Después de la primera montaña, pues se da la decisión de caminos. Nos preguntan si queremos autorrealizar al Padre o nos vamos por el nirvana. Al final, pues resulta siendo una prueba. Si me voy por el nirvana, pues traiciono al Padre, porque
tuve que crear los cuerpos, tuve que eliminar defectos y pues mi padre y mi madre me ayudaron la primera montaña, que son más o menos 10 años, y luego cuando la paso, irme por el nirvana y perder todo, irme a los mundos de felicidad por un tiempo donde se pierde todo y no se autoriza al Padre, pues no es buena idea, ¿cierto? Es una traición. Es una traición por miedo y por deslealtad, porque si uno es fiel al Espíritu, pues uno no se va por el nirvana. Eso es el camino de los cobardes en realidad. Entonces ahí está el- el- la conferencia. Lo importante pues es nosotros reflexionar, no solamente verla y ponernos a hacer otra cosa, sino reflexionar sobre cada demonio, cómo se manifiesta en nosotros, de qué manera no nos deja iniciar un proceso espiritual, de qué manera no nos deja eliminar cierto efecto, de qué manera no nos deja meditar, hacer las prácticas y pedirle a la Madre Divina que elimine esos detalles que no nos dejan avanzar, poder observar nuestros deseos, observar nuestra mente, esas justificaciones y evasivas, observar nuestra mala voluntad y hacer las cosas. Lo que yo recomiendo es cuando se tenga mala voluntad hacer algo bueno por alguien, cuando se tenga mala voluntad hacer transmutación de fuerzas cósmicas, darle el conocimiento a otra persona y así el que ayuda lo ayudan, porque siempre va a haber mala voluntad, porque eso tiene que ser así, para que la persona no lo haga. Solamente el que haga esto es porque realmente tuvo un super esfuerzo. Y así tiene que ser, así fue planeado realmente. Entonces hacer algo bueno por los demás, pues el que ayuda lo ayuda. Y el que emprende un trabajo, pues ya comienza a luchar contra estos dos. Pero lo más importante es dominar la mala voluntad al principio porque es el peor de todos. Es el peor de todos porque no inicia a la persona nada. Entonces ahí está. Ese es el tema. Cualquier pregunta con gusto será respondida. Les doy gracias por ver el video y hasta la próxima.